Página 1. Matemáticas básicas. Páginas de la 1 a la 42. Audiolibro. Maestro Julio Alfredo Aguilar Landa. Página 2. Audiolibro. Matemáticas básicas. Licenciatura en Administración. Facultad de Contaduría y Administración UNAM. Ciudad Universitaria 2001. Comentado por el maestro Julio Alfredo Aguilar Landa. Página 3. Editado por Ediciones Novarum, Ciudad de México. Impreso y hecho en México, mayo del 2017. Maestro Julio Alfredo Aguilar Landa. Recopilación de apuntes de la materia de matemáticas básicas. Introducción. El presente libro es una recopilación de apuntes de la carrera de Administración en la UNAM, curso semestral de diciembre de 2000 a marzo de 2001. Impartido por el profesor Fernando Vázquez Gutiérrez e interpretado y comentado por el autor. Página 4. Temas. 1. Álgebra. Subtemas. 1. Conjuntos. 2. Números reales. 3. Funciones matemáticas. 4. Ecuaciones e inecuaciones lineales y cuadráticas. Página 5. Tema matrices. Subtemas. 1. Conceptos básicos. 2. Operaciones con matrices. 3. El método de Gauss-Jordan. 4. Aplicaciones. Tema 3. Cálculo diferencial. Subtemas. 1. Sucesiones y series. 2. Funciones. 3. Límite. 4. Derivada. 5. Aplicaciones de la derivada. Página 6. Tema 4. Cálculo integral. Subtema 1. Integral definida. 2. Integral indefinida. 3. Métodos de integración. 4. Aplicaciones de la integral. Página 7. Y tenemos impartido por el profesor Vázquez Gutiérrez Fernando. Es sobre la teoría de conjuntos. Y podemos ver al diagrama de Ben-Euler, donde hay tres conjuntos que se interrelacionan. Y entonces tenemos que el número de conjuntos aquí es igual a 3. Y esos conjuntos interrelacionados generan regiones. Entonces el número de regiones está dado por la fórmula 2 a la n, que en este caso n vale 3, por lo tanto es el número de regiones igual a 2 a la 3 igual a 8. Y tenemos aquí los conjuntos y las regiones que generan al interrelacionarse. Por ejemplo, el conjunto A es la región 1, el conjunto B la región 2, el conjunto C la región 3. La interrelación entre los tres conjuntos A, B y C nos da la región 4. La interrelación entre el conjunto B y C nos da la región 6. La interrelación entre el conjunto A y B nos da la región 5. La interrelación entre el conjunto A y C nos da la región 7. Y afuera de los conjuntos tenemos la región 8. Página 8. Tenemos otro diagrama de Ben-Euler con dos conjuntos interrelacionados entre sí, en donde n igual a 2. Por lo tanto, el número de regiones es igual a 2 a la n, que quiere, en este caso sería 2 a la 2 igual a 4. Y así lo vemos. Tenemos R1, una región de A, del conjunto A, R3, una región del conjunto B, R2 es la región entre el conjunto A y el B, y R4
la región afuera de los conjuntos. Cuando el conjunto no tiene ningún elemento, se le llama conjunto vacío, que se simboliza como un signo griego, una letra griega, que es como un círculo con una raya que lo cruza. No recuerdo ahorita el nombre, pero lo pueden ver ahí en la página. O unos paréntesis y el cero en medio, o los paréntesis sin nada. Y eso simboliza el conjunto vacío. Página 9. Aquí vemos otro diagrama de Venn-Euler en el cual tenemos que el número de conjuntos es igual a 4, por lo tanto el número de regiones que genera es igual a 2 a la n, que en este caso sería 2 a la 4, y nos da igual a 16, en donde n es el número de conjuntos y el número de regiones es igual a gato r. Y efectivamente ahí vemos en el diagrama los conjuntos A, B, C y D y las regiones entre cada uno de ellos y sus intersecciones. Página 10. Aquí tenemos un diagrama de Venn-Euler a manera de ejemplo y tenemos dos conjuntos A y B. Entonces esto nos generaría 4 regiones y ya tenemos elementos. Entonces en el conjunto A tenemos los elementos 1, 2, 5, 6. En el conjunto B 1, 2, 3, 4. Y fuera de los conjuntos tenemos 7 y 8. Entonces aquí la unión, que se simboliza como una U, A unión B, es igual a todos los elementos que están dentro de estos conjuntos. Serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego tenemos la intersección entre el conjunto A y el conjunto B, que es los elementos que están en la región donde se intersectan los dos conjuntos, que es el 1 y el 2, los elementos. Entonces A intersección B es igual a 1,2 en este ejemplo. Restando conjuntos, entonces al conjunto A le restamos el conjunto B y nos queda 5 y 6. ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto B los quitamos del conjunto A. Bueno, especialmente los que comparten, ¿no?, en su intersección. Como comparten el 1 y el 2, a hacer la resta de los elementos del conjunto B, quitándoselos al conjunto A, solo nos quedan los elementos 5 y 6. Y al revés, si al conjunto B le restamos los elementos del conjunto A, nos quedan los elementos 3, 4, porque le quitamos los elementos que comparte con el otro conjunto, que sería el 1 y el 2. Página 11. Complemento de A, que se simboliza como A con un comita arriba, como se ve en la página, que quiere decir que son todos los elementos que no están en el conjunto A, que serían en el caso de este ejemplo 3, 4, 7 y 8. Y por otro lado el complemento de B sería lo mismo, todos los elementos que no están dentro del conjunto B, que en este ejemplo son 5, 6, 7 y 8. Y por ejemplo
A unión con B, complemento, quiere decir todos los elementos que no están en los conjuntos A y B, que son 7 y 8, que están afuera de los conjuntos en el universo. La cardinalidad indica el número de elementos en un conjunto. Por ejemplo, n cardinalidad de A es igual a 4 porque hay 4 elementos. La cardinalidad de B, n cardinalidad de B es igual a 4 porque igualmente hay 4 elementos contenidos en ese conjunto. Página 12. Bueno, aquí podemos ver algunos símbolos y sus significados. Por ejemplo, el U, el conjunto universo, que es igual, y tenemos unas llavecitas que engloban varios elementos, por ejemplo X, y una raya así como parecida a una L pero más larga, significa de tal manera que uno, y tenemos el símbolo de menor o igual a X, que a su vez es menor o igual a 8, coma, donde X, y tenemos una especie de E, pero es como una C con la rayita en medio, que significa pertenece a N mayúscula, que simboliza los números naturales. Y así generamos una relación o una relación entre diferentes elementos con símbolos que la definen, símbolos matemáticos. Diagrama de árbol. M por N, donde M tiene los elementos ABC y N los elementos 1 y 2. Página 13. Entonces, con este ejemplo de M y N generamos nuestro diagrama de árbol, y como si fuera un árbol, en un punto se generan las tres líneas, en este caso porque son tres elementos de uno de los conjuntos que son A, B y C, y para A, B y C generamos otras líneas que salen de ellos como ramitas que nos simbolizan los elementos del otro conjunto. Por ejemplo, A, y salen las ramitas que van a 1 y 2. B igualmente a 1 y 2. C igualmente a 1 y 2. Y entonces generamos las interrelaciones que se dan entre estos dos conjuntos. Entonces tenemos entre paréntesis de arriba hacia abajo, como resultado de estas relaciones de nuestro diagrama de árbol, es A,1, A,2, B,1, B,2, C,1, C,2. Página 14. Conjunto relación. La condición es que se requiere de los resultados de un producto cartesiano y una regla que permita discriminar cuáles pares ordenados formarán el conjunto relación. Conjunto función. Está formado por pares ordenados. Se debe observar la regla siguiente. Ningún primer elemento se debe repetir. Y entonces tenemos un esquemita que nos indica X, Y, donde el primer elemento es X y el segundo elemento es Y. Producto cartesiano.
El producto cartesiano es una operación que determina un nuevo conjunto donde sus elementos serán pares ordenados, a diferencia de los conjuntos que se obtienen con las otras operaciones, las cuales sus elementos son valores individuales. Y vemos una relación en lenguaje matemático donde A por B, o sea, el producto cartesiano del conjunto A por el B es igual, y entre unas llaves tenemos a los elementos del conjunto A, a los elementos del conjunto B, de tal manera que el elemento A pertenece al conjunto A mayúscula y el elemento B minúscula pertenece al elemento B mayúscula. Página 15. Y aquí tenemos algunas fórmulas. Tenemos forma general. QD igual a F paréntesis P, Y, PR, T, que significa que QD es una función, por eso es la F minúscula que está del otro lado del igual. Es QD igual a F, que significa función, y dentro de los paréntesis de esta función, los elementos, o sea, que QD está en función de P, Y, PR y T. Ahora, abajo tenemos tan de A o tangente de alfa, que tiene que ver ya con la rama de la trigonometría de las matemáticas, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que aquí en la fórmula está como C.op.C.ad, que significa cateto opuesto entre cateto adyacente. Y entonces esto es igual a la diferencia de las y entre la diferencia de las x. Entonces, tangente de A o tangente de alfa igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, igual a la diferencia que se simboliza con una especie de triángulo antes de la y la diferencia entre las y entre la diferencia entre las x, que igualmente se simboliza con un triángulo al lado de la x. Y entonces tenemos que abajo otra fórmula que es m, que significa la pendiente, que esto ya tiene que ver con el área de cálculo. Bueno, también se comparte con la trigonometría en las matemáticas. Y entonces m, o sea, la pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1, donde y2 y y1 y x2 y x1 representan los valores que tienen las coordenadas de una recta en un plano cartesiano, o bueno, puede ser una recta o una curva, o sea, en sí es una función, y esas x2, y2 es una coordenada y x1, y1 es otra coordenada que están en esa función, o sea que son puntos de esa línea en el plano cartesiano. Y entonces a la hora de hacer la diferencia obtenemos un valor, que ese valor que en esta fórmula es igual también a la diferencia de y entre la diferencia de x, a la hora de dividirlo, la diferencia de las y entre la diferencia de las x, nos da el valor de m, que representa la pendiente de la función, que puede ser una recta, la pendiente de la recta, o
de una curva, porque podría ser una curva también la función, dependiendo cómo se comporte. Página 16. Si la pendiente de una recta es negativa, la recta decrece, es decir, va hacia abajo. Si la pendiente de una recta es positiva, la recta crece. En una ecuación de segundo grado se forma una parábola. Si el coeficiente de la variable de segundo grado tiene signo más, la parábola abre hacia arriba. Si tiene signo menos, la parábola abre hacia abajo. Página 17. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos de relaciones matemáticas en donde y es igual al logaritmo decimal de bx. Entonces y es igual a b a la x. Para calcular interés compuesto tenemos s es igual a c y entre paréntesis 1 más i a la n. Entonces s es igual al monto igual al capital más el interés y c es igual al capital que se invierte y es igual a la tasa de interés que se gana y n es igual al número de años que dura la inversión. Bueno, entonces al utilizar estas fórmulas matemáticas es importante ver que son las que se adecuan al comportamiento o a las relaciones financieras que estamos tomando en cuenta o que queremos utilizar y también aplicar los valores numéricos congruentes a las unidades que estamos utilizando. Por ejemplo, si utilizamos no sé, pesos o dólares, entonces es importante tomar en cuenta eso porque no es la misma cantidad en pesos que en dólares, sino que hay que hacer las conversiones y a la hora de hacer las conversiones hay que ver que las unidades en la fórmula sean congruentes. También si utilizamos en tiempo podemos utilizar días, semanas, meses, etcétera. Todo eso es importante. Página 18. Ejercicios sobre modelo matemático. Preguntas. Demanda del producto. Costo total de hacer el proyecto. Cantidad de ventas. Ingreso total. Máxima utilidad que se obtendrá. Precio óptimo del producto. Requerimientos. 1. Un estudio de mercado de despacho contable. 2. Costos fijos para un periodo. 3. Costo de producir una unidad. Si parte de datos estadísticos u pronósticos a diferentes precios la cantidad de unidades que se venden. Para un comportamiento lineal se aplica el siguiente modelo. Q igual a demanda, P igual a precio. Página 19. Para sacar una ecuación de la demanda en función del precio. Q menos Q1 es igual a Q2 menos Q1 entre P2 menos P1 por P menos P1. Costo total es igual a CT. CF igual a costo fijo, es unitario. CB igual a costo variable, precio de una unidad. CT igual a CB más CF. O sea, el costo total es igual al costo variable más el costo fijo. Se pone en función del precio. Ingreso total es igual a IT. P igual a precio de venta. Q igual a demanda. Ingreso total es igual a P por Q. Se pone en función del precio y de la demanda. Página 20. U igual a utilidad. U igual a IT más CT.
es decir, la utilidad es igual al ingreso total menos el costo total. Se pone en función del precio. La ecuación de la utilidad resulta una ecuación de segundo grado. Entonces, tenemos que x 1,2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 por AC, y eso entre 2C, o no, 2A, perdón. Entonces x es igual a menos b entre 2a. Se utiliza esta parte de la ecuación o determinante y se sustituye con los valores de la ecuación de la utilidad en función del precio para obtener el valor de precio unitario. Ese precio unitario óptimo se sustituye en todas las ecuaciones para obtener valores numéricos. Página 21. Matrices. Concepto de matriz. Todo conjunto de elementos ordenados en renglones y columnas se llama matriz. Orden de una matriz. Una matriz que se forma con m renglones y n columnas se dice que es de orden de m por n. Se abrevia A, A y J, M, N. Bueno, como se vea en la página. Página 22. Diferentes tipos de matrices. Matriz renglón igual a vector renglón. Tiene un solo renglón y n columnas. Su orden es 1,n. Por ejemplo, 2,3, 0,4 y su orden 1,4. Matriz columna igual a vector columna. Tiene una sola columna y n renglones. Entonces es m,1. Y tenemos 8 abajo menos 3, abajo 2. Entonces el orden es 3,1. Y una matriz cuadrada que tiene determina el número de renglones igual al número de columnas. Por ejemplo, una de 3×3 que tenemos como renglones 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 3, 2. Y bueno, y como columnas 1, 5, 9, 2, 6, 3, 4, 8, 2. Página 23. Matriz diagonal principal. La diagonal principal de una matriz se define solo en las matrices cuadradas. Por ejemplo, esta matriz de 3×3. Entonces tenemos que la diagonal principal es 1, 6, 2 en este ejemplo. Según el criterio de conformabilidad, para restar o sumar matrices necesariamente deben ser del mismo orden. Entonces tenemos este ejemplo. Dos matrices de orden 2×2, 2,2. Y al sumarlas, en el resultado tenemos el elemento, la posición C1,1 nos da 2 debido a que tenemos 1 y 1 en cada una de las matrices, se suman y en el resultado, en la posición correspondiente, ponemos el resultado que es 2. En la posición C1,2 tenemos
en las matrices que se suman, tenemos 3 y en la otra tenemos 2. Lo sumamos y nos da 5, que lo ponemos en la misma posición que va en las matrices donde sumamos los sumandos y nos da 5. Y en la posición C2,1 nos da 4, lo ponemos, porque en las matrices que se suman tenemos 2 y 2, al sumarlo nos da 4. Y en la posición C2,2 nos da 6, porque en las matrices que estamos sumando tenemos 4 y 2, y eso nos da igual a 6, que lo ponemos en la posición correspondiente, obteniendo así el resultado de la suma de estas dos matrices. Página 24. Producto de matrices. Según el criterio de la conformabilidad, la condición para poder multiplicar dos matrices A y B en este orden es que el número de columnas de la matriz A sea igual al número de renglones de la matriz B. Es decir, tenemos ahí simbolizada A y entre paréntesis MN. M representa los renglones y N las columnas, por B igual entre paréntesis NP, donde N representa los renglones y P las columnas de la segunda matriz, o sea de la matriz B, y eso nos da como resultado una matriz C de orden MP, o sea el orden es el que está entre paréntesis, donde M representa los renglones y P las columnas. Entonces, al comparar los órdenes de la matriz A y la matriz B, que son M por N y la matriz B N por P, vemos que N, o sea, el número de columnas de la matriz A es igual al número de renglones de la matriz B, de tal manera que nos saldría una matriz de orden MP, es decir, de un número de renglones M por un número de columnas P. Bueno, todo esto es como algebraico, ¿no? Es abstracto. Hablo de las letras, pero en realidad significan valores numéricos. Entonces, solo así se pueden multiplicar matrices, si no. Es decir, que coincida el número de columnas de la primera matriz con el número de renglones de la segunda matriz que se va a multiplicar. Y para la multiplicación de matrices, el orden sí es importante, o sea, no se puede cambiar el orden de los factores, ¿no? Aquí sí es importante cuál es la primera y cuál es la segunda. Un escalar multiplica a todos los elementos de una matriz, es decir, un número cualquiera al multiplicar una matriz, multiplica a cada uno de los elementos dentro de la matriz. Las gráficas de costos. Página 25. Aquí tenemos un ejemplo de multiplicación de matrices. Entonces vemos que una es de orden 2,3 y la otra es de orden 3,2. Es decir, de 2 renglones y 3 columnas la primera y de 3 renglones y 2 columnas la segunda. Luego entonces la primera, como tiene 3 columnas y la segunda tiene 3 renglones, son iguales las columnas y los renglones, por lo cual se pueden multiplicar.
Entonces en la matriz número 1 tenemos el renglón 1 que es 1, 0, 0 y el renglón 2 que es 0, 6, 2, y en la matriz 2 tenemos el renglón 1 que es 1, 0, el renglón 2, 0, 6 y el renglón 3, 0, 0. En la matriz 1 tenemos la columna 1 que es 1, 0, la columna 2, 0, 6, la columna 3, 0, 0. Y en la matriz 2 tenemos la columna 1 que es 1, 0, 0 y la columna 2 que es 0, 6, 0. Bueno, pues a la hora de multiplicar estas matrices 1 y 2, tenemos como resultado una matriz de orden 2,2, que ejemplificada se ve así: C11, C12, C21 y C22. Al hacer las operaciones que están a un lado, tenemos C11 es igual a el renglón de la matriz 1 por la columna 1 de la matriz 2. Y entonces tenemos que se multiplica el renglón que es 1, 0, 0 por la columna que es 1, 0, 0. Y eso nos da a 1 por 1 más 0 por 0 más 0 por 0 y nos da como resultado 1. Entonces ese 1 corresponde al C1,1 y lo ponemos en la matriz resultado que se ve arriba al lado. Ahí ponemos el 1. Y después continuamos con el C12. Entonces, ese C12 tenemos el renglón de el primer renglón de la matriz 1 por la segunda columna de la matriz 2. Y tenemos el mismo procedimiento. Ahí hacemos las operaciones y nos da como resultado 0. Y luego en el C21 tenemos lo mismo, el segundo renglón de la columna 2 por perdón. En el C21 tenemos el segundo renglón de la matriz 1 por la primera columna de la matriz 2. Igualmente tenemos las operaciones y nos da como resultado 0 y lo ponemos. Y por último tenemos el C22 que simboliza el segundo renglón de la matriz 1 por la segunda columna de la matriz 2 y nos da como resultado 36. Ahí vemos como el 0 se multiplica por 0, el 6 por 6 y el 0 por 0 y al sumarlo nos da 36 y lo ponemos. De tal manera que nos da una matriz resultado que tiene como componentes en el primer renglón 1, 0 y en el segundo renglón 0, 36 y es de orden 2 por 2. Y bueno, abajo tenemos otros ejemplos de cómo multiplicar una matriz de renglón por una matriz columna y nos da como resultado 29. Y abajo tenemos otra que es 2,3,4 el renglón
por la columna, que es 1,2,1, y nos da 2 por 1, 2, 3 por 2, 6, 4 por 1, 4, y nos da como resultado 12. Página 26. Y tenemos otro ejemplo de la multiplicación de una matriz, renglón por una columna, y podemos ver, bueno, aquí se repite, pero es el renglón 2,3, 2,4 por la columna 2, 3, 4. Se hacen las operaciones y nos da como resultado 29. Producto de una matriz columna por un renglón es siempre posible y dan como resultado una matriz de orden 1. El orden en que se multiplican las matrices es importante. Diferentes datos se pueden restar, sumar o multiplicar en las matrices. Hay que sacarlos de las tablas y acomodar según sea conveniente. Página 27. Seguimos con las matrices. Ahora pasamos a la suma de matrices. Al empezar a resolver una matriz, cuando es suma o resta, deben de ser del mismo orden para poder sumar o restar según el criterio de conformabilidad, y cada elemento de la matriz respuesta se debe hacer por separado. Del mismo orden significa que tengan el mismo número de renglones y columnas. En el siguiente ejemplo podemos ver la suma de la matriz cuyos renglones son 2, 1 y 3, 5, se suma a la matriz cuyos renglones son 2, 3 y 1, 2. Entonces, en cada posición se suman los números y nos da como resultado una matriz del mismo orden, es decir, 2,2. Como resultado, 4, 4 en el renglón 1 y 4, 7 en el segundo renglón. Y abajo tenemos las operaciones. C11 igual a 2 más 2 igual a 4. C12 igual a 1 más 3 igual a 4. C21 igual a 3 más 1 igual a 4. Y C22 igual a 5 más 2 igual a 7. Página 28. Para multiplicar una matriz renglón hay que revisar su orden según el criterio de conformabilidad. Entonces tenemos que si el orden de una es de 3,2 y el orden de otra es de 2,4, quiere decir que la primera matriz tiene dos columnas y la segunda tiene dos renglones, por lo cual sí son compatibles para la multiplicación y nos generarían una matriz de orden 3,4. Entonces, el número de columnas es igual al número de renglones en ese orden. Las matrices no cuentan con la propiedad conmutativa. Una matriz multiplicada por un escalar multiplica a cada uno de los términos de la matriz. Producto de matrices para multiplicar dos matrices según el criterio de conformabilidad deben ser matrices que coincidan el número de columnas de la primera con el número de renglones de la segunda. En ese orden, pues no cumplen la propiedad conmutativa. Página 29. El producto de una matriz renglón por una matriz columna es un escalar, es decir, un número. Matriz de unidad o de identidad es el neutro multiplicador y es una matriz que genera una diagonal compuesta por unos de orden cuadrado, es decir, por ejemplo 3 por 3, 2 por 2, 4 por 4 y así. Y en este ejemplo tenemos una de 3 por 3
y vemos cómo se forma una diagonal con unos. Página 30. Tabla de doble entrada. Es decir que pues se compone de renglones y columnas. En las columnas tenemos los vendedores A, B, C y en los renglones los productos 1, 2, 3. Y así la podemos trasladar a un formato de matriz como el que se ve abajo, donde tenemos la matriz que tiene como columnas ABC y renglones 1, 2, 3, y entonces tiene unos datos. El primer renglón 2, 5, 7, segundo renglón 4, 3, 8, tercer renglón 3, 6, 6. Para resolver sistemas de ecuaciones se puede utilizar el método de Gauss-Jordan. Página 31. Ejemplo. Y aquí tenemos tres ecuaciones. 3x más 2y más z igual a 6. 2x más 3y más 2z igual a 6. x más 2y menos z igual a 5. Entonces, lo pasamos a matrices, tomando los coeficientes de las ecuaciones a una matriz y los resultados de esas ecuaciones a otra matriz. Entonces abajo tenemos la matriz cuyos renglones son 3, 2, 1, segundo renglón 2, 3, 2, tercer renglón 1, 2, menos 1, que multiplica a una matriz columna que representa los resultados o los valores de x, y, z, mejor dicho, y nos da igual a los resultados de las ecuaciones, que nos está representado por otra matriz columna, que es la 665. El método de Gauss-Jordan consiste en encontrar los valores de esa x, y z que al multiplicarse por la primera matriz que representa los coeficientes nos dé como resultado la matriz que resultado, valga la redundancia. Página 32. Una forma de utilizar el método de Gauss-Jordan para obtener el valor de las incógnitas. Se ponen los coeficientes de las incógnitas de las ecuaciones y los términos independientes en forma de matriz. Los coeficientes se tratan para llevarlos a una matriz unidad y la columna de los términos independientes de los resultados de las incógnitas. Entonces tenemos que la matriz columna x, y, z igual a igual a la matriz cuyos coeficientes corresponden a las ecuaciones en cada renglón. Tenemos la ecuación 1 es renglón 1, 3, 2, 1, que son los coeficientes de x, y, z, y el valor del resultado, que es 6, el resultado de esa ecuación. Y en el segundo renglón es la segunda ecuación, 2, 3, 2, resultado 6. Y el tercer renglón, la tercera ecuación, coeficiente de x1, coeficiente de y2, coeficiente de z menos 1 y el resultado 5. Y entonces debemos encontrar los valores de x, y, z que nos permitan llegar a esos resultados. Página 33. La derivada. La derivada es un proceso donde una recta secante se convierte en una recta tangente. Y tenemos aquí la gráfica donde el eje de las x representaría la cantidad, el eje de las y el costo
o ingresos, etcétera, y la curva es una función o una ecuación. La recta continua que la atraviesa en dos puntos es la secante, y la recta punteada que toca un punto es la tangente. Entonces la tangente de A es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, y la pendiente es una diferencia entre dos coordenadas de la función. Una coordenada sería x1, y1, y la otra coordenada sería x2, y2. Entonces en la pendiente se sustituyen arriba como numerador y2 menos y1, y abajo como denominador x2 menos x1. Página 34. Las gráficas de costos o curvas suelen ser de diferentes formas. Y aquí tenemos un ejemplo, cuando aumenta el costo. Entonces tenemos en el eje de las X la cantidad, y en el eje de las Y el costo total, y la curva que va aumentando el costo conforme aumenta la cantidad. Página 35. Disminuye el costo. Tenemos una gráfica en donde al aumentar la cantidad disminuye el costo, como se ve en la curva. Página 36. Aquí tenemos un costo constante en el que al aumentar la cantidad aumenta de la misma forma el costo, como se ve en la gráfica. Página 37. Método de los 4 pasos para derivar, o regla de la cadena. Ejemplo, tenemos el límite de la diferencia de x que tiende a 0, de la diferencia de y entre la diferencia de x, igual a dy entre dx, o derivada de y entre derivada de x, sea y igual a x al cuadrado. Es un ejemplo de función. Sumando incrementos, tenemos incremento de y incremento de x, de tal manera que y más incremento de y es igual a x más incremento de x al cuadrado, e incremento de y es igual a x más incremento de x al cuadrado menos y. Es decir, pasamos la y que está sumando de un lado de la ecuación, la pasamos restando al otro lado de la ecuación, de tal manera que incremento de y es igual a x más incremento de x, esa suma al cuadrado, menos y. Página 38. Segundo paso, sustituyendo a y por su valor. Entonces tenemos que el incremento de y es igual a x más incremento de x al cuadrado menos x cuadrado. X cuadrado porque era menos y, pero al sustituir lo que vale y, que es x cuadrado, tenemos que es menos y menos x al cuadrado, y ya todo nos queda en términos de x en el segundo miembro de la ecuación. Incremento de y entonces es igual a x cuadrado más 2x por incremento de x más incremento de x al cuadrado menos x cuadrado, de tal manera que el incremento de y es igual a 2x por incremento de x más x, el incremento al cuadrado de x. Página 39. Tercer paso, dividiendo ambos miembros por
incremento de x. Tenemos que incremento de y entre incremento de x es igual a 2x incremento de x más incremento de x al cuadrado, eso entre incremento de x, y a su vez todo eso entre incremento de x. Y tenemos que incremento de y entre incremento de x es igual a incremento de x por 2x más incremento de x entre incremento de x. Entonces incremento de y entre incremento de x es igual a 2x más incremento de x. Página 40. Cuarto paso. Tomando el límite hacia 0. Límite de incremento de x cuando tiende a 0 de incremento de y entre incremento de x es igual al límite de incremento de x cuando tiende a 0 por del 2x más incremento de x. Entonces el límite de incremento de x cuando tiende a 0 de incremento de y entre incremento de x es igual a 2x más 0. Entonces eso es igual a 2x, de tal manera que la derivada de y con respecto a x es igual a 2x. Y por último tenemos algunas reglas importantes para derivar. Y estas reglas son las siguientes. Página 41. Algunas reglas importantes para derivar. Y bueno, tenemos algunas fórmulas para derivar. Tenemos que la función y es igual a x a la n. Entonces la derivada de y con respecto a x sería se baja el coeficiente, el n, el exponente n, se baja como coeficiente y al exponente se le resta 1. Y entonces así tenemos la derivada. En regla 2 tenemos la función y que depende de x. Entonces al derivarla, como su coeficiente es 1, solo se deja el 1, porque al restarle el 1 al exponente queda 0 y un número elevado a la 0 potencia nos da igual a 1. En la fórmula 3 tenemos que y es igual a una constante por x, o sea que al derivar la función con respecto a x nos queda la constante, porque ese nos quedaría el 1, pero como está la constante, al multiplicarlo por la constante, 1 por determinado valor nos da ese valor, nos queda la constante. Cuarta fórmula. Tenemos la función y, que es una constante. Al derivarla, pues se hace 0 porque es lo que pasa al derivar una constante. Fórmula 5. Tenemos la función y, que está integrada de otras funciones. Función u, función b, función w, menos función z. Entonces, la derivada de y con respecto a x de las otras funciones es sacarle la derivada a cada función. Como se ve, derivada de y con respecto a x es igual a derivada de u con respecto a x más derivada de b con respecto a x más derivada de w con respecto a x menos derivada de z con respecto a x. La fórmula 6, que es una función en la que tenemos la raíz de x,
nos da que la derivada de y con respecto a x es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x. Son las fórmulas. Pero hay muchas otras, o sea, aquí solo se ponen algunas. Sin embargo, hay muchísimas. Y la complejidad también puede ser mayor. Bueno, pues este curso básico de matemáticas de la licenciatura en administración trató de contemplar varios campos, varias áreas de las matemáticas y solo se esbozan de manera rápida y simple para pues tenerlas en cuenta y ya cada quien poder profundizar más en su funcionalidad de acuerdo a las necesidades que tenga cada profesionista para aplicar estos conocimientos matemáticos. Eh, Página 42. Contenido. Temas, página 4. Conjuntos, página 7. La pendiente, página 15. Matriz, página 21. La derivada, página 33. Y con esto llegamos al final de este curso. Gracias por su atención.